Hola, en este video podrás reconocer los primeros signos y síntomas de un ataque al corazón. ¿Sabías que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo y en la mayoría de los países de América, en donde se estima que causan 1.9 millones de muertes al año? Sin embargo, una alta proporción de estas enfermedades se pueden prevenir si sigues una dieta saludable, se hace ejercicio físico y se evita el consumo de tabaco, entre otras medidas. Así que presta atención. Además de los síntomas iniciales de infarto, hablaré sobre las causas de un infarto y por qué ha habido un aumento preocupante en el número de infartos en jóvenes con menos de 40 años recientemente. Así que quédate hasta el final porque te lo cuento todo. Si te gusta la idea de cuidar tu salud, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que seas el primero en ver nuestro contenido y no te pierdas nuestros tips de salud, remedios y más. También es muy importante que difundas este conocimiento a tus amigos y familiares por WhatsApp, porque cuando se trata de la salud, nuestra salud lo vale. Comparte. Dime, ¿alguna vez has tenido un infarto? ¿Sabes de alguien que lo ha tenido? Y por último, dime de dónde nos ves. Escribe aquí abajo. ¡Comencemos! Las enfermedades cardiovasculares son uno de los problemas más frecuentes en todas las personas que mantienen malos hábitos de vida. Un infarto al corazón es provocado generalmente por la obstrucción de las arterias coronarias que dificultan el flujo sanguíneo y muchas veces es mortal. No podemos tomarlo a la ligera, por eso te explicamos las 5 señales con las que tu cuerpo te avisa que estás a punto de sufrir un infarto al corazón. Fatiga. Es uno de los primeros síntomas de un inminente ataque al corazón. No se trata de cansancio luego de una actividad o trabajo, sino uno más intenso y repentino. Dificultad para respirar. La disnea o los problemas para respirar son señales que se presentan incluso meses antes de sufrir un ataque al corazón. Aunque se relaciona con este mal, también puede responder a otros problemas de salud latentes que no debes ignorar. Indigestión, náuseas y vómitos. Muchas veces, un infarto al corazón viene precedido por dolores en el abdomen y en el pecho que derivan en náuseas o vómitos. Es uno de los síntomas más difíciles de asociar a un paro cardíaco debido a su naturaleza episódica, que empeoran cuando hay una tensión física. Arritmias. Las arritmias son trastornos en la frecuencia o ritmo cardíaco. En los momentos previos a un infarto, el corazón puede enviar señales de que algo anda mal a través de una arritmia, y aunque en ocasiones no causan daños, otras veces también significa un peligro inmediato. Si tus arritmias son constantes, debes consultar con un médico. Dolor en el pecho. Este es otro síntoma común y es más fácil de reconocer ante un infarto al corazón, aunque nunca aparece con la misma intensidad en cada paciente. El dolor torácico suele ser prolongado y se percibe como una presión intensa sobre el pecho que se extiende a la espalda, el brazo y el hombro del lado izquierdo. Por lo general, en los momentos previos a un infarto, el bombeo de la sangre es mayor y el corazón debe esforzarse más de lo debido. Causas de un ataque cardíaco. Un ataque cardíaco ocurre cuando una o más de las arterias coronarias se bloquean. Con el tiempo, la acumulación de depósitos de grasa, incluidos el colesterol, forman sustancias llamadas placas que pueden estrechar las arterias, aterosclerosis. Esta afección, llamada enfermedad de las arterias coronarias, causa la mayoría de los ataques cardíacos. Si presentas varios de estos síntomas de manera prolongada, visita a tu médico de confianza.
Ahora te cuento por qué aumentaron los infartos en los jóvenes. La aterosclerosis es una enfermedad de larguísimo recorrido. De hecho, es un proceso natural del envejecimiento de nuestras arterias. Desde la infancia se empieza a acumular grasas como el colesterol y otras sustancias como el calcio en las paredes de las arterias. Entre el 2010 y el 2019, antes del COVID, hubo un aumento del 59% de hospitalizaciones por infartos en personas hasta los 39 años y casi un 10% en defunciones. Esto se debe a que los factores de riesgo como la hipertensión, diabetes, colesterol alto, obesidad, estrés, el tabaquismo y el sedentarismo son cada vez más frecuentes en muchos jóvenes. Así que es culpa del estilo de vida peligrosa adoptado por ellos. Y también hay un problema, porque en esta población, los síntomas de la angina de pecho, ese dolor en el pecho al caminar, puede no preceder al infarto. ¿Te gustó este video? Déjanoslo saber aquí abajo en los comentarios. Somos Remedios Fácil 24.